Y ahora vamos a conversar de un evento de trascendencia que va a ocurrir en el Perú esta semana, que es la Cumbre de las Américas. Está con nosotros el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Comencemos por el tema de la invitación y desinvitación a Maduro y por toda esta controversia que se ha generado en relación a este tema, porque con el nombramiento de Popolizio, del embajador Popolizio como canciller, digamos, queda claro que Vizcarra va a seguir la misma política exterior con la que se condujo Pedro Pablo Kuczynski. A ver, primero por la invitación. Siempre dije que Nicolás Maduro no debió ser invitado. Y hay una razón sustantiva y de fondo, que tiene que ver primero con un acto declarativo, como fue la reunión de Quebec, la tercera Cumbre de las Américas en el año 2001. Y fue muy clara al decir que los miembros de esta reunión ecuménica, este cónclave americano, debían tener en cuenta que cuando existieran gobiernos que quiebren la democracia, el Estado de Derecho, pues no deberían participar de este tipo de eventos. Eso literalmente. Entonces, y segundo, un asunto de fondo que para los peruanos no debería quedar soslayado, el hecho de que en ese momento de fuego cruzado entre Nicolás Maduro con el Perú era increíble. Los insultos al presidente peruano, cuidado con eso. Entonces, había allí una situación bastante, pero bastante complicada y compleja. Se ha dicho, perdóname, Nicolás, para terminar esta idea, se ha dicho que la cumbre es una reunión de solamente estados y no de gobiernos. Esta es una reunión fundamentalmente de gobernantes. De tal manera que el Perú tenía un gobernante que había sido vituperado, retiramos el embajador nuestro en Caracas, ellos también hicieron lo propio. La relación bilateral con Venezuela estaba pues realmente trunca. Entonces, bajo esa dinámica, creo que en el mes de noviembre, más allá de que haya dado indicios de que iba a hacer alguna cosa positiva Nicolás Maduro, no debió ser invitado, se invitó. Ok. Pero lo más grave fue desinvitarlo, porque cuando tú ya lo pones en la palestra, estamos hablando de actos oficiales que son los que conducen el acto de protocolización internacional. Tú no puedes hacer de la noche a la mañana un proceso de desinvitación, retirarle, creando todo un espacio para que el señor Nicolás Maduro haya llevado adelante la novela que conocemos. Claro, sobre cuáles son los móviles. Lo vamos a interrumpir, Miguel Ángel, si lo permites un momentito, porque está declarando el ministro del Interior en este momento. Eric Carrado está con él. Adelante, por favor. Palabras de Mauro Medina, el flamante ministro del Interior. Está hablando clarito, simple y práctico, ¿no? El Perú, para los que no lo saben, según el Barómetro de las Américas, es el país con la sensación de inseguridad peor después de Venezuela. ¿Saben? Incluso desde el punto de vista de la percepción ciudadana, estamos peor que México, según este reporte. Además, para seguir hablando de Venezuela, el país que reporta en el mundo la más alta tasa de inseguridad es Venezuela. 30.000 personas mueren al año en Venezuela. Por crímenes violentos. Violencia. Y luego está Honduras. Es decir, en América, que tiene la normalidad de ser un continente, Nicolás, alejado de los conflictos como los que hay en el Medio Oriente, que estamos viendo lo que acaba de pasar en Siria, total que estamos viendo que intraestatalmente hay una dinámica conflictiva muy alta. Ahora, Miguel Ángel, ¿cómo se va a resolver? O sea, a mí lo que me ha llamado la atención de la postura peruana, y además yo creo que sí ha habido una interferencia de la política exterior norteamericana, que no se caracteriza por su brillantez, sinceramente, ¿no? Es decir, ha venido el señor Tillerson, ¿no es cierto?, paseándose por toda América Latina, y tuvo un papel acá en el cambio de decisión de la invitación por la desinvitación. O sea, no fue una decisión soberana, fue un consejo del señor Tillerson, ¿no es cierto? Y cuando estaba reunida la mesa de negociación entre el gobierno chavista y la gente de la oposición de Santo Domingo, el propio Tillerson intervenía, ¿no? Claro. Entonces, eso ha sido perturbador, y a mí lo que me llama la atención es que el Perú, que ha tenido un papel importante, más allá de que seamos un pequeño país, en mediación de conflictos, hemos tenido un secretario general de las Naciones Unidas peruano por alguna razón,
Y por, alguna razón el propio Raúl Porras Barrenechea en su momento llamaba que el Perú tenía que tener siempre un nivel de apertura y de independencia en su dinámica internacional. Claro, pero por ejemplo, en este caso de Venezuela, lo que hemos hecho, nos hemos pasado al lado de la posición norteamericana y ya no tenemos ninguna función. ¿Qué es lo que yo estuve en Venezuela tratando de entrevistar a Maduro. Ya. Fracasé, 6 días ahí, estuve en el ALBA, estuve ahí y todavía la tengo pendiente. De repente finalmente termina aceptando mi entrevista. Ya. Pero ¿qué es lo que yo pude ver? Cosas sorprendentes que vienen además de la propia gente de oposición y de las encuestadoras. La mayoría de gente en Venezuela quiere una salida pacífica, quiere que haya elecciones. Claro. Y encima se presenta como candidato Henry Falcón, ¿no es cierto? Que es un hombre que ha sido, es cierto, al comienzo de sus orígenes políticos chavista, participó en la revolución de Chávez, ¿no es cierto? Pero luego pasó a la oposición activa y fue parte de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática. Y este hombre ha decidido ir a las elecciones y es el candidato favorito. Sí. Es decir, que si toda la oposición decide participar, le ganan las elecciones a Maduro. Pues, pero lamentablemente, Nicolás, las reglas de juego del señor Maduro no son las que tú y yo estamos preparando como hombres demócratas. Yo también estuve en Venezuela el mismo día de las elecciones parlamentarias y vimos todo el modus operandi de la comunidad internacional que estaba mirando el mano a mano de hora a hora en el proceso electoral donde sí ganó la oposición. Pero Nicolás Maduro, con todo lo que hemos visto, está decantado que por más que haya retrasado las elecciones para el 22 de mayo, esas van a ser elecciones fraudulentas. Él quiere mantenerse en el poder. Entonces, yo tengo una lectura más o menos un poco distinta, Nicolás, porque fíjate, yo creo que se está cayendo en el juego de lo que quiere en estos momentos Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que quiere él? Primero, que no va a ser un candidato unilateral como lo fue Odría, que mandó a Montaña a la cárcel para hacerse presidente y al día siguiente lo sacó de la isla de San Lorenzo. No, lo que él quiere es que haya otro candidato que legitime el proceso. Ya, pero ese candidato le puede ganar, pues. Le puede ganar, pero va a haber fraude, pues, Nicolás, porque él tiene todo el aparato montado, controla los elementos tutelares de la vida intraestatal venezolana. Pero como fue Pinochet, acuérdate, yo estuve, para mí eso fue una experiencia tan aleccionadora. O sea, Pinochet organizó el plebiscito, él manejaba el tribunal electoral, en montones de mesas, creo que al final fueron casi el 50%, no había personeros, había soldados, ¿está bien? Y le ganaron el plebiscito, ¿por qué? Porque la desaprobación de Maduro es el 70%, Miguel Ángel, o más. Es decir, llega un momento en que por más trafa que hagas, no puedes ganar si tienes a la gente en contra. Entonces, es verdad, pero ¿de qué va a depender eso, Nicolás? Va a depender mucho de que la oposición, ¿no es cierto?, tuviera las prebendas como para poder articular y decir, aquí nosotros vamos a hacer respetar nuestro nivel de intencionalidad manifiesta, no el voto, y segundo, la comunidad internacional. Si va a permitir o no verdaderamente Maduro que la comunidad internacional, los observadores, lleguen a Venezuela. Ellos manejan, mira, estábamos, recuerdo, con Martín Belaúnde, nos tocó una mesa en las afueras de Caracas y veíamos el control que había de los citadinos del propio Nicolás Maduro, que nos seguían a todos lados y estaban detrás. No pudieron, pues, porque todo el mundo estaba mirando las reglas. Porque él permitió que hayan observadores de todos lados. Por eso, pero si ahora, por ejemplo, hay la discusión sobre los observadores, ¿no es cierto? Y lo que dice, o sea, hubo una mesa de negociación donde se aceptaron montones de cosas que pedía la oposición, que se rehable el registro electoral, que se restablezcan las mesas electorales originales para que no haya ninguna presunción de que va a haber manipulación, de que haya una supervisión técnica aceptada por todos los que participan porque hay elección electrónica, de que haya observadores internacionales, pero no de la OEA, porque ahí también hay un tema. Almagro ha decidido, Luis Almagro... Se ha pechado además. No, que se mete, ahora resulta por lo que dice Kenji, que se estaba metiendo en el tema de la vacancia. Resulta que Almagro coordinaba para que no haya vacancia en el Perú. O sea, que tenía que meterse el señor, pero... Es decir, lo que dice la gente de Maduro es ya que no sea la OEA, que sea Naciones Unidas. Ahora, ¿qué pasa si Naciones Unidas acepta ir como observador a esas elecciones? Bueno, entonces, si las Naciones Unidas intervienen, estamos hablando de otro calibre, una cosa mayor todavía, donde vamos a ver cuál va a ser el mecanismo, la acción-reacción del propio Nicolás Maduro. Porque estamos hablando, los niveles de observación que tiene la ONU, primero, tiene una importante experiencia. Ellos sí se suelen meter y muy a fondo
cuando hay estos procesos, van a las provincias, están en todos los lugares de votación más recónditos, pero aún con todo eso, cuando controlas todo el aparato funcional, el aparato informático. Pero claro, pero el problema es cuál es la solución. ¿La solución cuál es? Una invasión. Bueno, yo he entrevistado acá al exalcalde Ledesma. Yo le decía, lo que ustedes están promoviendo es la invasión de Venezuela. Me decía, me decía, es una intervención humanitaria. O sea, pero ¿cómo va a ser la intervención humanitaria? ¿Va a entrar los portaaviones norteamericanos a una...? No creo que una invasión, pero hay que decir en voz alta lo que siempre se debe trabajar en voz baja. Un trabajo de inteligencia que haga que estos sectores, Estados Unidos tiene mucha experiencia, lo han hecho en muchos países, ¿no? Los sectores castrenses democráticos que son amplios, pero que están dominados por una cúpula, que es la cúpula del séquito con Diosdado Cabello y unos cuantos más, pudieran ir recreando este hartazgo que ya existe, de tal manera que se produzca un golpe de Estado. No hay otra forma. Yo no veo a la luz, bueno, soy el primero en decirlo, pero resulta bien paradójico que la democracia llame a que se produzca un golpe de Estado, Nicolás, ¿no? Democrático, digamos. La ciencia política explica que, por eso existe el artículo 355 de la Constitución de Venezuela, que dice que el pueblo tiene el derecho, lo que llamamos en la nuestra la insurgencia, allá se llama el derecho a rebelión. Entonces, bajo estas dinámicas, es la única posibilidad. Yo no veo más. Nicolás Maduro tiene todo preparado para quedarse en el poder. Pero justamente en ese objetivo no hubiera sido mejor traer a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas y que toda la comunidad que participa en este evento, que van a ser como 20 países, le diga, señor Maduro, le exigimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cosas. Bueno, no, yo sobre todo cuando ya te firmó como 7 de las que reclamaba. Sí, pero yo creo que ahí pasaba por un tema que tiene que ver con dignidad nacional, Nicolás. Hay que ser coherentes. Un presidente que insulta al otro, un presidente que tira abajo las reglas de las buenas formas, que no permite que haya lo mínimo indispensable de un Estado de Derecho en el país. Y el Perú, que empezaba a abanderarse, no podía recibir a Nicolás Maduro, pero se le ha desinvitado. Y la desinvitación flagela. ¿Sabes por qué? Porque Nicolás Maduro, lo dije aquí en tu programa hace 2 meses, yo no creo que venga, pero como no va a venir porque su objeto era estar en la reunión, en la cumbre, nada de reuniones colaterales, lo que más se le es empezar a boicotear la reunión del mes de la próxima semana. Ahora, la pregunta de los 500.000 reales, como decía Pablo de Madalengoitia, es qué van a hacer los otros miembros de la ALBA, es decir, de los países gobernados por gobiernos de izquierda. ¿Qué va a hacer Evo Morales? Hubo una reunión hace 15 días y emitieron una declaración donde dijeron iban a tomar medidas diplomáticas. ¿Cuáles son esas medidas? Están esperando. Ellos creyeron que el nuevo gobierno del Perú iba a cambiar de posición. Así es, que era lo que yo decía. Nuevos actores visibles. Ahora, ¿qué tal paradoja, no? Que no se ha hecho. O sea, entonces, bueno, al final en la cumbre, lo más probable es que no esté Maduro, pero tampoco va a estar PPK, ¿no? Bueno, y tampoco, claro, para que veas cómo cambian las relaciones internacionales de un momento a otro, pero tampoco van a estar, a mi juicio, los del ALBA y aquellos otros estados que han manifestado, expresado su llamada de atención por la inasistencia de Nicolás Maduro, con lo cual las matemáticas de la reunión cumbre puede hacer doblegar, más allá de que tengas un Donald Trump en Lima, que ya sabemos, como comentamos el otro día también, de que hay una enorme influencia, como lo hicieron desde los tiempos de Henry Kissinger, en la visión intraestatal de cada país. La condición para que Donald Trump venga a Lima era que Nicolás Maduro no podía estar. Claro. Pero tú qué dices, que puede pasar que tampoco venga Evo Morales, por ejemplo, y los otros miembros de Nicaragua. ¿Quién más no vendría? Bueno, los pequeños países del entorno. Los pequeños países del entorno. De Centroamérica y del Caribe. Así es. Que puede parecer para algunos, bueno, son periféricos. No son ningún periférico. El ALBA, que ha estado siempre piloteado por Cuba, ha sabido manejar y doblegar las reuniones internacionales hasta recrear incluso un espacio paralelo al de la OEA. ¿Cuál era el objeto central de esta reunión? El objeto central era que buscáramos una fase consensuada que volviera otra vez a los países miembros de la OEA a que las matemáticas se cumplan y lográramos esa definición de que Venezuela es un país donde hay ruptura democrática y eso todavía no se consigue. Yo tengo una pregunta, 2 preguntas bien puntuales porque se nos está acabando el tiempo, Miguel Ángel, es que contigo empezamos a hablar y no nos paran.
La primera es qué consecuencias puede tener este video de Kenji Fujimori, donde cuando describe toda la operación para impedir la vacancia, incluye en la operación, bueno, aparte del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía y todas las cosas que dice, en un momento habla de Luis Almagro, dice, yo he hablado con Luis Almagro, ¿no es cierto? Y todo está coordinado con él para impedir el golpe, porque ellos lo que decían es que si había vacancia, eso era golpe contra Pedro PPK. Las cosas en ciencia política tienen que ser claras, y es importante que el secretario general de la OEA, tú dijiste una palabra muy clave, legitimación, autoridad en el continente. El secretario general, que no me quepa la menor duda, que ha sido un abanderado contra lo que viene pasando al interior de Venezuela, etcétera, 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 pues tendrá seguramente que dar una explicación como corresponde, porque él tiene una personalidad jurídica internacional y compromete a una organización como es la OEA, que a mi juicio sigue siendo, desde el año 48 hasta la fecha, y por más tiempo seguramente, el espacio natural donde deben resolverse problemas de índole político, intraestatal, como pasa en Venezuela o en cualquier otro escenario. Creo que al secretario general le convendría una declaración pública, una aclaración, y más allá de ello nada, pues porque también hay que entender que hay un proceso de investigación que debe ser. Pero podría ser citado, ¿no es cierto? Podría ser citado, cuidado, pero recuerda que él tiene, en su calidad de secretario general, inmunidad internacional, de la misma manera como la tienen los jefes de Estado, y por tanto está protegido por eso. Siendo un asunto del puro frente interno, porque este es un video que revela situaciones o procesos cuyo hecho natural es el territorio peruano, no le alcanza al señor Almagro, sino solamente un acto declarativo que seguramente será lo que en su momento va a ser. Aunque no lo creas, te habíamos invitado para hablar de Lula, pero vamos a quedar con eso pendiente que hemos comprometido, por favor, claro, Miguel Ángel. Claro que sí. Porque yo creo que acá hay un fenómeno que es muy, muy interesante, que es el de lo que han hecho estos gobiernos. O sea, en Venezuela tiene 30% el chavismo. Y es por alguna razón, es decir, por las obras sociales. Los chicos que venden arepas y las chicas acá todos son ingenieros, médicos, son profesionales. Son gente, pero en fin, muchas gracias a ti, a Miguel Ángel por estar con nosotros y por la pasión que le pone a sus puntos de vista. Me dicen que está hablando el presidente Martín Vizcarra, que está en San Martín en este momento. Vamos a conectarnos, aunque ya teníamos que ir a la pausa, pero